esta tarde. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por todo, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso. Y le quiero compartir algo rápidamente, hermanos. Fíjese que en estos días hemos tenido ahí varias situaciones. Y pues resulta, hermanos, que yo ya tengo desde febrero por ahí que ando con el tema de que luego el azúcar se me llega a subir y ando con este tipo de cosas. Entonces, yo sabía que tarde o que temprano tenía que hacerme un estudio formal, porque siempre lo que hacía es que usaba el glucómetro, me tomaba ahí mis medidas. Nunca he estado muy alto, pero alguna vez en la mañana me salió un poquito elevado y dije, bueno, esto no es normal, pues. Y entonces lo que uno tiene que hacer, lo que la Biblia enseña, comer bien. Es la realidad. Aunque a muchos como que no nos gusta y podemos decir, bueno, hermano Ariel, ¿cómo? La Biblia nos enseña, hermanos. Imagínese ¿usted cree que cuando Dios creó a Adán había gansitos en los árboles? ¿O había ríos de coca? Pues no, hermanos. Nosotros estamos diseñados para comer frutas, verduras, carne. Eso es para lo que estamos hechos. Pero la misma ambición del hombre nos lleva a que nuestra sociedad, nuestra forma de vida, los temas financieros, pues hay empresas que crean basura, chatarra, y nosotros no la comemos. Es una realidad. Y con esto no le quiero decir de que yo camino a otra altura que usted. No, hermano. Yo de vez en cuando me echo mi refresco y mis galletas, porque es algo pero deberíamos de evitar. Acuérdese de Daniel, hermanos. ¿Qué hizo Daniel? El rey le ponía ahí la mesa con gansitos, pingüinos, y él dijo, no, yo voy a tener una dieta en base a lo que conozco de Dios. Y entonces empecé a hacer eso, hermanos. Dije, bueno, pues de aquí en adelante mi agüita, mis verduras, y etcétera, etcétera. Y seguía la situación igual, hermanos, seguía igual. Y luego me daba sed. Lógico que si tomo mucha agua, pues voy más al baño, pero yo decía, bueno, me da sed y voy al baño, pues eso es síntoma, y así andaba yo. Y voy, voy al médico, y la doctora me dice, para mí, dice, no eres, pero tu organismo está empezando a crear una resistencia a la insulina, entonces, pronto. Y pues yo salí y me dice, mira, hazte esos estudios, y con esos estudios va a salir lo de 3 meses y nos vamos a dar cuenta si sí o si no. Entonces, pero ella me dijo, como 3 veces me lo dijo, pero yo estoy segura que sí, Y ya yo salí, hermanos, me fui al siguiente día muy temprano a hacer mis estudios y he aprendido que yo no soy doctor, que el internet jamás me ayudará a interpretar lo que es un estudio, aunque siempre habrá voces que te dicen qué dicen tus estudios, chécalos. Yo agarré los estudios, como alguna vez me acuerdo los de mi papá, a esa vez yo les di testimonios. Mi papá en un estudio, yo lo vi, nadie me lo contó, por ahí debe de estar, marcaba un 70% en un término médico de posibilidades que tenía cáncer de próstata, y el doctor le dijo, hazme este estudio para tu papá. Y yo me acuerdo que cada vez que recogí el estudio, mi mente sabía bien que en ese estudio lo que la ciencia y las probabilidades, que hoy vamos a hablar de la probabilidad estadística, lo vamos a comentar, decía de mi papá. Yo me acuerdo que guardé ese estudio, lo dejé en el coche. Me acuerdo que entramos al consultorio del doctor. El doctor sabía bien, empezó, lo leyó una, otra y otra, y dice, don Miguel, ¿usted está bien? Y yo ahí vi la gloria de Dios. Hice lo mismo, agarré mi estudio, lo metí en el coche, en la noche salí, sin que nadie me viera, abrí la cajuela y puse mi mano, y me acordé de aquel pasaje bíblico donde el rey se tiró en el suelo y extendió las cartas cuando los asirios querían conquistar al pueblo, a Judá, y le dijo, Señor, aquí están. Yo hice lo mismo, Señor, dije, estos estudios me están acusando, Señor, el enemigo a través de esto me está acusando. Y siempre uno quiere lo bueno, uno siempre quiere lo mejor, pero yo le dije, Señor, pero hágase tu voluntad, y que en cualquier circunstancia yo te alabe, y que esos cantos
sean una realidad en mi vida, aunque sea muy difícil, aunque sea doloroso, yo te lo pido. Al día siguiente llegué con la doctora, le entregué mi estudio, me senté, dije, Señor, tú sabes. Nos empezó a ver, se sienta y me dice, pues le tengo una buena noticia. Le dije, bueno, pues hay una buena y hay una mala. Pues usted está muy bien, usted no tiene nada, dice. Sus niveles, sus lecturas son normales. Y entonces, hermanos, yo les puedo decir que Dios nos escucha y Dios está ahí. Dios siempre está ahí. Y hay una batalla, siempre la va a haber, hermanos. Hay una guerra. Pero si no tenemos esa guerra, si no salimos a la batalla, ¿cómo podemos tener una victoria, hermanos? Yo sé que a veces es llanto, a veces son desvelos, a veces es dolor, a veces es tristeza. A veces es hasta, en ocasiones, una frustración. Pero Dios siempre tiene un propósito para todos, hermanos. Yo le invito a que oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú nos sigas llenando de tu presencia, de tu palabra, de tu poder, Padre, de la presencia de tu Espíritu Santo que siempre esté en cada uno de nosotros, Padre, y que a través del Espíritu Santo tú nos lleves al conocimiento de toda la verdad, que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya de todo aquello que no es grato, Señor. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesús, que vino a morir en la cruz. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias porque ahí tú nos amaste, porque desde antes de la fundación del mundo tú tenías un propósito para cada uno de nosotros, y porque sabemos que ese propósito, Señor, se cumplirá en nuestras vidas, y que tú siempre harás tu perfecta y santa voluntad de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora ponemos tu palabra delante de tu presencia para que tú hables a cada uno de nosotros, para que tú nos edifiques conforme tú quieras, Señor, y que siempre sea tu palabra la que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras mentes, Señor, y no seamos nosotros los que queramos interpretar, los que queramos opinar, los que queramos imponer ideas, principios, sino que siempre sea tu Espíritu, que siempre sea tu palabra la que nos guíe, la que nos lleve, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por todo, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues, hermanos, le quiero compartir una parte de la Escritura que está en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Y si usted lo tiene, va a decir un amén. Es un PowerPoint que se llama Era necesario que se cumpliese. Yo te digo. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué, hermanos? Atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito, hermanos, pero yo espero, el tiempo yo sé que es muy corto, pero este es el objetivo, hermanos, que nosotros siempre estemos firmes en la palabra. La palabra, lo hemos dicho, la Biblia, hermanos, la palabra se responde con la palabra, con la Biblia. Si yo tengo una duda de la Escritura, la respuesta está en la Escritura, no está en los compendios bíblicos, no está en las opiniones de tantos teólogos, autores, no, la respuesta siempre está en la Biblia, hermanos, siempre va a estar ahí. Y este pasaje que acabamos de leer nos habla de la profecía. Yo sé que actualmente hay muchos charlatanes, muchos supuestos profetas, pero la Escritura dice que la profecía ahí está, no hay más profecía, hermanos. Yo creo que si el Señor me da una palabra para mi hermano, sí creo que puede ser. Pero la profecía bíblica está ahí, no hay más. No hay más, hermanos. ¿Y cómo podemos nosotros contrarrestar las falsas doctrinas? Lo acabamos de leer. Dice, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Si yo no estoy atento, hermanos, me voy a desviar y me voy a ir.
Y hoy quiero hablarle de la profecía mesiánica. Eso es, todos lo deberíamos de saber y todos lo debemos de saber. Hay un pasaje, le voy a invitar que vayamos al Evangelio de San Lucas. Lucas, hermanos, el Evangelio escrito por el amado médico Lucas. Lucas era un médico. Lucas no fue un discípulo de Jesús, pero Lucas, la historia registra, hermanos, que Lucas es uno de los mejores historiadores de su época. Aunque cuando empezó, vamos a decir, la época moderna, se decía que Lucas estaba muy equivocado en sus escritos, la misma historia con los descubrimientos arqueológicos le han dado totalmente la razón a Lucas. Y al contrario de muchos supuestos historiadores de su época que sí estaban equivocados, Lucas no, hermanos. Lucas escribe su evangelio dirigido, se cree que a un noble griego, porque si nosotros leemos dice, oh Teófilo, excelentísimo, le habla por ahí, le dice dirigiendo Lucas. Y el segundo libro, que es el Hechos, lo que nosotros conocemos, los Hechos de los Apóstoles, que podríamos decir que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, fueron escritos por él. Se dice, se cree que después del apóstol Pablo, Lucas fue un hombre muy inteligente. De hecho, Lucas estuvo acompañando al apóstol Pablo. Lucas es un historiador que escuchó, que preguntó, que investigó. Y si nosotros vemos el Evangelio, él habla y dice, yo quiero poner en orden todas las cosas. Y empieza una redacción. Y Lucas es el único evangelio que nos habla en el capítulo 24. Lucas tiene 24 capítulos, hermanos. En el versículo 44 del evangelio de Lucas, el Señor Jesús habla y dice, y les dijo, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Y dice, y les dijo estas palabras, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué, hermanos? Todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús, si nosotros leyéramos el contexto, acaba de caminar con 2 discípulos rumbo a Emaús. El Señor se acaba de aparecer en la reunión de los discípulos. Y fíjese algo bien interesante, hermano. Bueno, luego, porque si no me voy a mí me apasiona hablar de la Escritura. Pero aquí lo interesante es, ¿qué es lo que dice el Antiguo Testamento de Jesús? Es algo que nosotros como cristianos debemos de saber, hermanos. Porque el Señor Jesús dice, es necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, lo que es el Pentateuco, lo que es la Torá para los judíos, en los profetas y en los salmos. Vamos a ponerla, bueno, esa ya la leímos, segunda de Pedro. Ahí a lo mejor nos alcanza a ver, hermanos, hay 8 profecías mesiánicas. ¿Por qué es importante? Voy a tomar una, hermanos. Voy a tomar la de la primera. Si nosotros fuéramos a Miqueas 5:2, si me acompaña o alguien que nos lo lea, hermanos, para hacerlo un poquito más rápido. Miqueas 5:2 es una profecía que está ¿dónde? En los profetas. Y habla del Mesías. ¿Alguien la tiene, hermanos? A ver, mi hermano Ale, amén. Esa profecía que nos dice, que de dónde, de Belén, ¿saldría quién? El Mesías. Entonces, imagínese usted, para todos aquellos que dicen que Jesús es una historia, que Jesús es un revolucionario, que Jesús es como Mahoma, como Buda, que Jesús fue y murió a la India, todos esos que se han inventado X cosas de Jesús. ¿Cómo hizo Jesús? Yo no entiendo cómo puede ser un bebé o alguien que no ha sido concebido todavía para arreglar que su nacimiento sea donde
muchos años atrás, el profeta Miqueas dijo que sería. Si usted va a Mateo, yo le invito a que vayamos a Mateo, alguien que nos ayude, Mateo versículo 4 al 6. Mateo 4. Perdón, Mateo 2, ¿verdad? Es Mateo 2, perdón, hermanos. Mateo 2. Capítulo 2. No, Mateo, a ver si le regresas, Dani, porque no alcanzo a ver. ¿Puedo regresarla? Mateo, capítulo 2. Dice del 2, del 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Esa profecía se cumple en Mateo, hermanos. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Las matemáticas, la ciencia dice que hay una probabilidad de 1 en 280,000 a que Jesús hubiera nacido en Belén. O sea, es una chiripada. Es como si yo comprara el boleto de la lotería o de pronósticos deportivos y tengo una probabilidad entre 280,000 de ganarme el premio. Había una probabilidad entre 280,000 de que Jesús, el Mesías, naciera en Belén. ¿Se cumple una profecía? Claro. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, hermanos. Y porque así estaba escrito. No es obra de la casualidad. Otra profecía, rápidamente. Zacarías, capítulo 11, versículo 3. Si alguien lo tiene, me dice amén. Si alguien nos ayuda. Zacarías 11, hermano. Me hubiera traído unos dulces como el Día de los Niños, yo creo que hubiéramos tenido éxito, ¿verdad? 11, 12, hermanos, si no me equivoco. Ajá. ¿Lo leer, mi hermano Ale? ¿Les suena familiar esa historia, hermanos? Vamos a Mateo, rápidamente. Mateo capítulo 21. Capítulo 21, versículo 4. Se lo voy a leer, 21:4. Dice así la palabra, hermanos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre, perdón, hermanos, yo creo que me equivoqué. Perdón, Mateo 27:3, hermanos. Perdón, es que estoy leyendo otra. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué os importa a nosotros? Allá tú. Había, hermanos, para que esto se cumpliese, había una probabilidad de 1 entre 100,000. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Que la profecía no es un invento. Jesús es el Mesías. Los judíos no lo creen. Es más, los judíos a lo largo del tiempo han modificado la interpretación. Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, cuando nosotros creemos que por su llegada hemos sido sanados, ellos le han cambiado y han dicho que se habla del pueblo de Israel.
Y eso también debemos de tener cuidado, porque actualmente está muy, muy de moda el judaizar. Yo no sé si ha visto que muchos... Esa es una tontería que sacan los supuestos judíos y que los cristianos tomamos. Señor, te pedimos que por favor... Eso no es bíblico, hermanos. ¿Ha visto la gorrita? No sé ni cómo se llama la gorrita que se pone. Esa es otra tontería muy nueva. En los tiempos de Jesús no se usaba. Pero todo eso, cuando no estamos, el primer texto se acuerda que necesitamos ¿qué estar? Atentos. Pero como no estoy atento, me pongo la gorrita y pienso que soy más santo. Y me pongo a orar, Señor, te pedimos que tú hagas. Y pienso que camino 2 metros sobre el suelo. No, hermanos, eso es una farsa. Eso no se hacía en los tiempos de Jesús. Pero actualmente muchas iglesias cristianas traen eso porque quieren judaizar. Los que nunca han renunciado, por ejemplo, quienes siguen con el sabbat, que hay que guardar el sábado. No, hermanos, Jesús nos vino a libertar. Él vino a darnos libertad. Pero muchas veces no lo entendemos, pero necesitamos conocer la profecía. Bueno, hermanos, no les voy a poner más ejemplos porque el tiempo se me va. Les voy a poner la siguiente, Dani, por favor. Vamos a hablar rápidamente de unas profecías para que nos demos cuenta que Jesús lo que dijo, así era, hermanos. Y vamos a ver, por ejemplo, Génesis. Génesis, si usted ve Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta profecía, hermanos, se cumple en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 25 y 26, que dice: vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dice el 26: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, a Jesús, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Se cumple esa profecía, hermanos. Esa profecía está en la ley, en el Génesis. Voy a tratar de ir un poquito rápido, hermanos. Siguiente, libro del Éxodo. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así tenía que ser el sacrificio. Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se cumple la profecía, hermanos. Llevamos Génesis y llevamos Éxodo. ¿Cuál libro sigue, hermanos? Antiguo Testamento. Levíticos. No se los pongas, Dani. 18:2, Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Juan 4:26, Jesús dijo: yo soy. ¿Sabe que ese nombre solamente le pertenece a Dios? Por eso, hermanos, cuando Jesús fue crucificado, si usted lee y analiza la historia, no hallaron por qué acusarle. Pero cuando le preguntan: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde: tú lo has dicho. Los judíos sabían que el hacerse hijo de Dios, es más, si Jesús hubiera dicho yo soy el Mesías, no era digno de muerte, hermanos. Pero cuando Él dijo soy el Hijo de Dios, los judíos sabían perfectamente, porque conocían el Antiguo Testamento, que aquel que se hiciera hijo de Dios era igual a ser Dios, hermanos. Era igual a ser Dios. Los judíos no lo ignoraban. Los judíos lo sabían. Y por eso condenaron al Mesías. Porque eso, y está en la ley, que el que se hiciera hijo de Dios, él sí era digno de muerte, hermanos. Pero bueno, eso lo veremos en otro momento. Juan 8:58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 18:5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le había de entregar. Era cuando van y arrestan a Jesús. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Por la presencia, hermanos, por la santidad del Señor. Es como Juan cuando está en la isla de Pasmos y voltea y escucha la voz, como es aquella voz potente, dice que cayó como muerto. ¿Por qué, hermanos? Por eso precisamente no va a entrar cosa inmunda a la presencia de Dios. Aunque nosotros pensemos que en el último momento vamos a dar el salto, que en el último momento el Señor me va a dar chance, que Dios no es tan malo. No, hermanos, porque la misma santidad de Dios
le impide que el pecado esté. Es como si usted toma un encendedor, toma fuego aquí y le acerca una vela, le acerca cera. ¿Qué va a pasar, hermanos? Se va a derretir porque es inevitable. No es posible. Así lo mismo, hermanos. Si nosotros no vivimos en santidad, no podremos estar en la presencia del Señor. Hagamos lo que hagamos. El siguiente, ¿cuál sigue, hermanos? Números. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Esa profecía se cumple, Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Sabemos la historia, al quebrar las piernas morían asfixiados los que estaban en la cruz, hermanos. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿A quién? A los ladrones les quebraron las piernas, para morir. Pero dice el 33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ni un hueso, hermanos, fue roto. Se cumple la profecía que está en Levítico, hermanos. Y último, sí, es el último de la ley, hermanos. No, ¿verdad? Me faltan dos. Números. No, estamos en números. Sí, es el último, Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará con todo lo que yo les mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Juan 8:28 les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Aquí hay algo bien interesante, hermanos. Estúdielo. En Daniel le doy la pista. Ahorita lo vamos a ver. El Hijo del Hombre no es un título que se le da a cualquiera. Y ahorita lo vamos a ver. Y el yo soy es un título que solamente lo tiene Dios. Y si se da cuenta, Jesús se los está adjudicando. Jesús, el Hijo del Hombre y el yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Se cumple esa profecía, hermanos, de Deuteronomio 18. Que acabo yo atrás. Y terminamos la ley. ¿Qué más decía? Salmos. Salmos 22. Este salmo, hermanos, lo podemos leer. Imagínense, yo no sé cómo le hizo Jesús para, no sé, sobornaría a los soldados para que repartiesen sus vestidos. Yo no sé, todos aquellos escépticos, yo no sé cómo arregló. Pero dice Salmo 22:18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se cumple el salmo. Alguien me dirá, pero ahí dice que el profeta y el salmo no es un libro profético. No, hermanos. Pero acuérdese que el profeta es aquel que Dios usó a través con su Espíritu Santo para que hablase lo que tendría que venir. Quien escribe el salmo fue inspirado para profetizar. No está en un libro profético, pero ahí quien lo escribe se convierte en un profeta. No hay una excusa, hermanos. Siguiente, Daniel. Aquí hay más profecías de salmos. Salmo 22: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El mismo 22, en el versículo 7: todos los que me ven, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y esta profecía se cumple en San Juan, hermanos, 19:18:
Y ahí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahí se cumple que horadaron, o sea que perforaron sus manos, sus pies, hermanos. Mateo 27:39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Se cumple el Salmo 22:7 y finalmente el Salmo 22:8, Mateo 27:43, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho yo soy Hijo de Dios. Esa fue la causa por la cual Jesús murió en la cruz, ser el Hijo de Dios. ¿Todavía tenemos otro salmo? Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se cumple esa profecía, hermanos. La siguiente, vamos a pasar esta, Dani, porque no va a dar tiempo. Vamos a los profetas, hermanos. Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 61:1, el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahí se cumple esa profecía, hermanos. Mateo 3:17. Hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas, eso si usted quiere puede leerlo en su casa. Lucas 4:17 al 21, Juan 8:31 al 32. Es más, si alguien quiere el material, con todo gusto yo le paso una copia, hermano, para que vea. Todo está en la escritura, nada más que pues sí hay que dedicarle un tiempo. Me encanta, hermanos. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El anciano de días es Dios Padre, el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y esa profecía se cumple en Mateo 24:30. Entonces aparecerá, está por cumplirse, hermanos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo en poder y gran gloria. Esta profecía de Daniel, del Hijo del Hombre, está por cumplirse cuando el Señor venga, y yo espero estar ahí. Espero que usted también. ¿Cuántos queremos estar? Amén. Ahí vamos a estar, hermanos, y vamos a ver al Señor, vamos a ver al Hijo del Hombre. Y si nosotros estudiamos esto, hermanos, nos damos cuenta que el único que se mueve en las nubes, ¿sabe quién es? Dios. Por eso, cuando los judíos ven esto, le buscan la salida, porque ellos se dan cuenta que es imposible negar que Jesús sea el Mesías. Porque si Jesús viaja en las nubes, entonces Jesús es ¿quién, hermanos? Es Dios. No hay de otra. No sé si tengo otra, Dani. ¿Es la última de Daniel? Sí, es la última. Hermanos, mi interés, no mi interés, sino lo que el Señor me hace sentir es que necesitamos meternos a las Escrituras. Yo luego quiero predicar de ánimo, me gusta porque necesitamos, pero el Señor me hace sentir que también necesitamos escudriñar las Escrituras, hermanos. Que como pueblo de Dios necesitamos estar firmes, pero no hay otra manera de estar firmes, así como decía Pedro, que debemos de estar atentos, no dejarnos engañar, hermanos. Hay mucha doctrina distorsionada, hay mucha enseñanza falsa, hermanos, y no hay una manera más que conocer la Escritura. Ahorita vimos unos textos, pero son como 365 profecías mesiánicas
que se cumplieron, hermanos. Y bueno, y como esta que están por cumplirse, donde podemos demostrar que Jesús es el Mesías. Y si lo estudiamos más, hermanos, si usted ha escuchado un audio por ahí, lo mandamos, podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús se manifestó y Jesús se movió en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se movió en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no es una fuerza. Jesús no empezó cuando nació en Belén, hermanos. Jesús no es un Dios. Ni nosotros somos Jehová Junior. Eso es una blasfemia, esa es una tontería que un pastor de Guatemala se inventó. Qué padre, ¿no? Soy Jehová Junior y entonces puedo tener lo que quiera. Eso es una doctrina satánica, es una doctrina que proviene, hermanos, por ahí de los años 70, de un movimiento, ese movimiento de fe, es el movimiento de fe o el movimiento de la prosperidad. De ahí tomaron los conceptos y de ahí se ha creado una doctrina que ha inundado a muchas congregaciones y que predican puras tonterías. Son doctrinas ocultistas, hermanos. Y algo pasa, dice un hermano, algo pasa en lo cósmico, en donde yo no puedo explicar, pero cuando uno tiene buenos deseos, buenas intenciones, pasa. Y si hay prosperidad, pues sí hay prosperidad, pero hay prosperidad para el que está arriba, no para los de abajo. Entonces debemos de entender eso, hermanos. ¿Cómo? Conociendo la Escritura. Conociendo la Escritura. Métaselo en la cabeza, hermano. Aprendámoslo. Aprendámoslo. El Espíritu Santo no es una fuerza. Jesús no fue creado, porque dice por ahí que Jesús es un Dios creado. No, hermanos. Jesús estuvo desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús es eterno. Él no, dice alguien, Jesús no existe, Él es eterno, así es, Él no tiene principio, no tiene fin. El Padre no tiene un principio, no tiene un fin, es eterno. El Espíritu Santo no tiene un principio y no tiene un fin, porque son eternos, son la misma persona. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y esa es doctrina fundamental de nosotros como hijos de Dios, la Trinidad, hermanos. Hermanos, el tiempo se me fue. Que Dios les bendiga, hermanos.